Buenos días, tripulación. Bueno, hoy tenemos desayuno resaca. He de decir que ayer, salvo alguna cerveza comiendo, bebí agua la mayoría del día. Estaba ya la edad ya no perdona. Y nada, así que voy a coger un poquito de fuerza. Bueno, os digo una cosa, ¿eh? ¿Os acordáis de aquella canción? Cada día somos más, cada día más. Córtatela ya, papá, cada día somos más. Pues la tripulación ha aumentado nada más y nada menos. Ya somos casi 300 más en la tripulación en 4 días, ¿eh? Así que si seguimos así, igual podemos vencer el efecto chiquilicuatre y por lo menos que lleguemos a los 100.000. Ya no os digo el millón, pero oye, no os molaría que ya sabes, mira, el tipo este repelente y tiene ahí su tablita de YouTube de plata de 100.000 suscriptores, ¿eh? Suscríbete, que nos vamos a descojonar todos. Lonchafinismo puro, ¿eh? Es papel de fumar el jodido jamón, ¿eh? La lonchita de fina. Ya estoy preparando otro pan. Ya estamos ahí fermentando otra hogaza de pan resacosa. Bien, y ahora, antes de zarpar con el barco, os voy a poner un pequeño adelanto para que vayáis viendo las cositas guapas que están por venir en el canal en próximos vídeos. Suscríbete y dale a la campanita para estar atento y no perderte las novedades de esta gañanaventura. No ha hecho falta estar mucho tiempo aquí para ver cómo embarranca un velero en el paso. Aquí los lugareños dicen que todos los años por lo menos 2 o 3 embarrancan. Y el caso es que, bueno, en la carta náutica se ve claramente, que hay 1 metro de profundidad y menos en muchos sitios. Bueno, el banco de arena, yo creo que aquí mismo el banco de arena lo estáis viendo ya desde la cámara. Bueno, que la pantalla es una miseria, ¿no? Para poder ver. Bueno, y ahí me parece que está yendo el de las boyas, que tiene un motor decente. Lo he visto pasar por ahí. Yo creo que le va a enganchar para escorarlo y sacarlo de ahí. Vaya, qué pena que está en el otro lado. Así es como se saca un velero embarrancado. Está la Zodiac detrás tirando desde el palo, desde arriba del todo. Entonces el barco va escorando y el tío del velero le va dando máquina y bueno, en cuanto deja de tocar un poquito orza abajo, pues ya va saliendo. Pero hay que escorar bastante, ¿eh? Ahí le está dando bien de máquina el del motor, el del velero, porque ya se le ve salir el chorro de agua de refrigeración con cierta intensidad. Sigue embarrancado todavía. Hay que escorarlo más. Ahí está saliendo ya. Ya está saliendo. A toda hostia, sí. Si no toca... Bueno, la verdad es que ahora yo no sé si no saldría tan rápido ya una vez que has dejado de tocar, porque si enganchas otro banco y además con esa ola vas a pegar una hostia del copón, ¿sabes? El tío se ha quedado contento, está ahí abriendo brazos. Claro, se pensaba lo peor, ya vas al momento tal cual, nada, y el tío con la Zodiac, y que si no, igual aquí entre 3 o 4 Zodiacs de 10 caballos o con 3 la sacas también, estirando todos a la vez. Pero está por acercarme, porque ya sabéis que soy una bellísima persona, pero es que el caso es que están ya las costillas, así que vamos a zumbarles. Se acabó aquí la fiesta. Hola, ya tiene el chaval una experiencia nueva para contar. Nos cogimos el barco y me cago en la puta, embarrancamos. Bueno, yo también he embarrancado, pero no por pasar por un sitio donde no hay profundidad, claro. Aquí nos abandona nuestro amigo y seguidor del canal. ¡Opa, Joan! ¡Venga, cervezas buenas! Es un Sirius alemán, un barcazo. Tiene un montón de inventos el barco, un montón de tecnología, y eso que tiene unos años, ¿eh? Pero está súper bien hecho el barco. Los peces del lugar están esperando a que anochezca para que echemos por la borda las pelas de estos gambones a la plancha, porque seguramente la gente que hay alrededor pues lo va a apreciar negativamente, pero los pececitos, bueno, van a gozar telita marinera. Bueno, abandonamos ya
Aquí el resguardo de la isla de Colom. Aquello es Esgrau. Nos despedimos de nuestro amigo Helio. ¡Helio! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¿Eh? Que te contratan. Ahí, ahí. Aquí despiden del amigo Gelo y... Sí. Y para dar una alegría, No, aquí despedimos al Tequila. nos vamos, nos vemos, chavales. Nos veremos, por supuesto que sí. Pásalo bien, sé feliz y mucha salud. Exactamente, que no falte la cerveza. Vale, un abrazo. Es un sitio muy chulo y muy bien protegido. A ver las rocas, por cierto. Las libramos. Se cogen el mando a distancia. Libramos. Pero un sitio bien guapete, ¿eh? Bueno, viento del norte pues no está protegido, pero bueno, muchos huequitos que sí. Aquí el puto campo de boyas este. ¿Qué islote más majo? Otra playita y pues parece ser que solo se puede acceder a la isla, es parque natural y solo se puede acceder a la playa. Han puesto, mirad, ahí bueno, no sé si lo veréis, pero han puesto por allí unos pilones de madera con la información para que no entres por la isla. Bueno, hasta que prohíban la isla también, claro. Es que, claro, prohíben el acceso porque está toda la isla y todo el mar aquí tan sucio. Claro, la gente es tan cochina que lo tienen que prohibir. Nah, ni de coña, está todo impecable. Aquí la gente no es nada guarra, ni tira nada al suelo, ni rompe nada, ni nada. Está toda la isla como los chorros del oro. Pero bueno. ¡Oh, chaval! ¿Cómo va el balandro? Bueno, pues ahí vamos, ciñendo. Con algo de ola. Un poco es la locura. Y bueno, pues bastante bien. Bueno, vamos a abrirnos más porque vamos, no sé si ahora 40 grados. Sí, unos 40 grados. Entonces vamos a abrirnos un poco más para que nosotros vamos allí al final de eso, que eso es la Mola, y ahí justo detrás está Mahón. Pero voy a tirar unos metros más hacia afuera para poder a ver si navegamos a un descuartelar en lugar de ir ciñendo hasta allí, que da por el culo ceñir un poco, ¿no? Entonces yo creo que a poco que le demos para afuera ya llevaremos un rumbo más decente. Llevamos un poco de rizo en Génova porque es demasiado tute, se está desventando, la estoy viendo, o sea que va a haber que abrir un poquito más. Es que hay demasiado churro enrollado y porque realmente está muy cazada y no da para mucho más la burra. O sea, es decir, que se ensucia el viento al entrar por el perfil, que es demasiado grueso al ir a demasiada vela enrollada, y bueno, pues eso es lo que pasa. Pero vamos, bien, sin mayor problema. ¿Veis? Pues hay que salir bastante más porque ese que ya lo hemos cruzado, ese ya no le da... Lo acabamos de cruzar y ese yo diría que ya no le da rumbo de llegar a... Joder, la ola que hace la puta barco, el barco ese. Telita. Bueno, las anclas las llevo sujetas con un cabo. Y eso, ese no llega allí, diría yo, sin dar bordo. Entonces yo, la verdad, que hay gente que está dando bordos, que les gusta mucho dar bordos. A mí me tocan los huevos, ¿sabes? Yo doy los mínimos bordos que puedo para llegar al sitio, comodito, con mi latita de cerveza, con mis aceitunitas y mis mejillones. Eso es lo que a mí me va. Pero bueno, para gustos están los colores, ¿eh? Ojo, yo no critico a nadie, absolutamente. Libertad. Libertad para todo el mundo, mientras no me toquen a mí los cojones, todo va bien. Yo procuro no molestar y ahí vamos bien todos. Bueno, pues la mar de bien hemos venido, hemos abierto rumbo, hemos venido a un descuartelar y ya estamos aquí llegando a la Mola, así que vamos enseguida a quitar mayor para meternos ahí dentro a
a Mahón. Bueno, vamos a ir finalmente un par de noches, 30 euros cada noche a un puerto que es un puerto flotante que está en unos pontones, que es en la Isla del Rey, que es lo más barato, menos caro de aquí, porque ya estamos prácticamente en julio, el Teulera este va a estar hasta los huevos y mañana va a soplar bastante viento. Entonces, con ese fondo de barro y tan poca cadena que se puede echar, porque va a haber 200.000 barcos ahí dentro, pues no me veo seguro ahí dentro. Y bueno, como voy ahí, pues porque como tengo aquí de visita a un amiguete del pueblo, pues bueno, pues para que vea Mahón, y bueno, hay que ir a hacer compra, pero bueno, podía haber organizado de otra manera, ¿no? Pero bueno, que me ha parecido que en este caso, y teniendo que venir a Mahón, bueno, pues era... No quería arriesgar, mira, igual los 60 euros de 2 días, además entre dos, pues ya no es como uno solo, es que es la mitad, claro. Igual te metes ahí en un sitio chungo y te sale más caro. Vamos a prepararnos, bueno, vamos a dejar que el barco siga corriendo para pasar la mola, y una vez que lo haya pasado la mola, pues ya quito la mayor y bueno, vamos a intentar entrar con Génova a la bahía, que bueno, intentar, si no hay ningún problema, porque el viento viene de por allá, así que lo vamos a tener fácil y bonito. La mola, anda, mira, coño, hay un cañón ahí arriba oxidado, y bueno, no te voy a decir moderno, pero bueno, sí, desde luego, no es una bancarga. Qué pena que lo hayan cerrado, ¿no? 3, 2, fuego. ¡Tuvo a 0 grados! La. Vaya bien que va. Vaya bien que va. Aquel me ha adelantado, el mamón aquel. Seguro que les falta herramienta a bordo. Pues un tiempo cojonudo, ¿eh? Un poco lo que hay es bruma. Yo no sé si es la arena del Sáhara o qué hostias es, porque no son nubes, pero está brumoso, sí. Joder. He preparado aquí la cámara para grabar la mayor, el arriado y no le da a grabar. Gilipollas. Pues aquí ya tenemos ahí la entrada a Mahón. Ya, vamos a por ello. A ver así. ¿Qué tal nos queda así? Bueno, vale, joder. Maravilla, maravillosa esta entrada de... Pero esto ya Mahón, es otro nivel, esto es la hostia. nuevamente. Todo lleno de baluartes, cañoneras, pedreros. Aquí han movido piedras, ¿eh? Algunos han salido callos aquí a lo largo de los años. Bueno, pues podríamos entrar a motor. En teoría, bueno, no lo cumplirá ni Dios. En teoría hay que entrar a 3 nudos. Bueno, nos han adelantado al doble, claro. Aquí viene un salvamar. Y bueno, pues mira, 2,9, 3, 3,1. Entramos a vela, más bien que bien. Joder, aquí había, madre mía, la de cañones que había por todos lados aquí. Ah, pues antes hemos oído por radio... Coño, lleva LEDs encendidos en babor, no sé si veis, en el casco, justo debajo del cintón, lleva una hilera ahí de LEDs rojos. Y sí, pues antes alguien ha llamado que necesitaba remolque, solo escuchábamos a Salvamento hablar. No sabemos dónde coño sería, pero bueno. Esos chismes creo que los hacen en Galicia, son alumínicos. Cuando los barcos van subiendo de precio se van volviendo rubias. Es una cosa curiosa. Se les va cambiando el color del pelo según aumentan los billetes del barco. Vamos a decir, joder. No con los bandazos que iba pegando a la entrada, ¿verdad? Isla del Loreto, Lloreto, Yasera, Yareta, bueno, todo escarpado, como la madre que lo parió, ¿eh? Escarpado.
Pues estas casitas ya valdrán más de 30.000 euros también, estas que están aquí en el costadillo este, ¿eh? No tienen las peores vistas de España, quizás, ¿no? Son sencillitas, pero monas, ¿verdad? Que tenemos por ahí adelante. Es lo que tiene la Génova, ¿verdad? Te tapa hasta María Santísima, vamos. No, ¿verdad? Ya detrás de la Génova, pues Dios dirá. ¡Salud! ¡Hostia! ¡Sante! Hostia, ¿has visto uno? Hay uno que sale en vídeos y se tira unos pedazos de eructos de la hostia de minuto, el hijo puta. Y va por la calle y se acerca a un grupo de gente. Sí, no, desde luego, cago en la puta. Igual tengo que ir practicando, ¿no? Sí, sí, he hecho unos guas de la hostia, vamos. En un recital, no sé, no cuando están, no, pero vamos, entrar a un supermercado o algo así. ¡Wow! Pues la isla no se puede acceder de forma pública. Tienes que venir con alguien que les ha dado la concesión para hacerte el paseo y contarte la movida. Me pasé porque una vez que fui a comprar, como yo ya estaba en Teulera ahí detrás, pues una de estas veces que me fui al Metadona a abastecerme de cerveza y tal, pues pasé por aquí, a ver qué es y tal, y un tío muy simpático pues me contó la historia y tal y eso, y que nada, que está concesionado y bueno, y que cuando sopla fuerte ahí detrás en Teulera, pues eso que es barro y se chocan un montón de barcos y tal, porque en verano dices que cuando llegan los meses de julio a agosto ahí hay 60 barcos metidos ahí dentro, están metidos ahí como con puto calzador. Y nosotros vamos a la Isla del Rey, no sé si es esta o la siguiente. Voy a ver. Os voy a poner aquí para que veáis la banda. Otra toma diferente. Jo, va la Génova como vamos, como un pincel, ¿eh? Dios. Maravilla maravillosa. Bueno, nos hemos ganado un buen vermú, unas cervezotas. Buah, Isla del Rey es la siguiente. Es la siguiente. Nos adelantan. Anda, mira, este es del mismo tamaño, pero un poco más moderno que nosotros. Y de alquiler. Bah, pero es que si te digo la verdad, ¿sabes? El tema también es no hacer ola. Y un velero, pues nosotros, mira que ola hacemos. Es que no hacemos nada de ola. Vamos a 3,7. Este irá a 4,5, 5. Pero, claro, aquí coges puto barco de motor de esos y lo pones a 6 nudos y vas preparando un puto oleaje que te jodes vivo. Pero Lorca Nautic, joder, qué botavara más finita, ¿no? No tienen miedo al peligro. No, pues recuerdo una vez vinieron al barco una familia franceses, ella, el hermano, los hijos de ella y la chavala que tendría como 18 años o algo así, unos melones impresionantes, por cierto. Y joder, llevaba el barco de puta madre. Con mala mar, con viento, la hostia, y lo llevaba de cine. El hermano de la madre se puso a llevarlo. Bueno, pues no había manera, macho. Veníamos. En ese momento veníamos como de Guetaria y teníamos que pesar Guetaria, veníamos de más allá. Y bueno, como que si vas perdiendo rumbo, pues claro, ya no daba para pasar, porque había que ir ciñendo y hostia, macho, y todo, corrige, que te vas, que nos vamos a pasar, tío, estate a lo que estás. Bueno, no había manera, macho, de que llevara el barco al final, bueno, un piloto automático, tío, pero... Y ya cuando pasamos el cabo, digo, ahora, cógelo si quieres. Ya da igual que no importa ya tanto que lo hagas mal, pero es que antes nos íbamos a chocar con la tierra. Es igual. Qué entrada más relajante, ¿eh? Se nos va a volver la puta vela para otro lado. Bueno, o cambiarla. Vamos allá. A ver, ¿qué cojones hace? Sí, vamos a virar enseguida. Bueno, lo que hacemos es, nos vamos a estribor y luego forzamos
el rumbo al otro lado para virar antes de chocarnos y trasluchamos la Genoa. Ayudándole, vamos cazando la escota de estribor mientras vamos soltando la que está sujeta ahora para que no se nos pase por detrás del stay el puño de escota y la caguemos. Pero vamos, es que no hay otra forma de hacerlo. Esa es la cosa. Pasa el Grimaldi o el Balearia, vamos un poquito pinchín pinchán, ¿eh? Aquí resaca, llamando a Marina Menorca para tomar pantalán en Isla del Rey. Cambio. Aquí Marina Menorca, Isla del Rey. ¿Me podría decir la eslora de este barco? 41 pies, 12,35 metros, cambio. Ok, ¿la manga? 3,95 metros, cambio. Ok, recibido. Pantalán norte, cara sur. Hostia, ahora cambia el viento, joder. Tengo que sacar mis amarras. Vale. Buenas, ¿qué tal? ¿Eh? Oye, hemos tirado la casa por la ventana. ¿Qué os parece el evento? Hay más gente tocando la orquesta que viéndolo. La madre de Dios, qué desastre. Bueno, y aquí tenemos el ascensor de día. Y Mahún. Este es un sitio majo para echarnos una cerveza luego. Qué mercado más raro, ¿no? Mira, tenía ahí, los botes parecían los huevos del bar de Mou. ¿Eh? Mira, qué felicidad. Bueno, mi querida tripulación, la realidad es que antes de comenzar este fabuloso viaje yo pues acostumbraba a comer delante del teclado del ordenador, en el propio trabajo, allí para cualquier cosa delante del teclado. Y bueno, la verdad es que es lamentable, pero aunque no es lo mismo y no requiere el mismo esfuerzo y además me llena de orgullo y satisfacción porque no hace más que llegar y llegar más tripulación a bordo del Resaca y ya somos una gran comunidad. Y ahora, pues bueno, pues ahora lo que hago es comer mientras edito, porque me paso la mitad del puto día editando vídeos. Pero fijaros, aún así me ha dado tiempo, ya no es como antes, te comías ahí cualquier movida. Me ha asado un conejito en la olla GM, me he hecho un arioli casero, desde que aprendí de mi madre, cremoso, que a la vez aprendió de mi abuela Mercedes. Está buenísimo, sí que lleva yema de huevo, aceite, sal, se acabó, no lleva nada más. Y bueno, pues gracias a vuestra visibilidad, a vuestra audiencia, gracias a ver el canal, pues me estáis ayudando cada vez que pulsáis un like, por supuesto, cada vez que vais a un anuncio, cada vez que compartís el vídeo, todos aquellos que os suscribís, me ayudáis a crecer el canal y con eso, pues aunque no sea gran cosa, me ayudáis a sobrevivir. Un poquito de harina por aquí, un poquito de harina por allá, un poquito de sal que me saco del mar, no necesito más y ha llegado el momento de dar las gracias a Juan Pedro Cobos y a Jesús Chasco,
que usando el enlace de PayPal me han invitado a 20 pavos de cerveza. O sea, el Resaca puede moverse gracias a vosotros, y gracias a vosotros y a vuestra salud va el tragazo de cerveza. Ahí, este es muy especial, nada más y nada menos, ¿eh? Además con el calorcito que hace hoy, ¿eh? Y otro pan que acabo de hacerle. Muchísimas gracias. Esta es una gran comunidad. La verdad es que este conejo que he asado, este medio conejo, había invitado yo al amigo Jorge, que lo tenemos aquí detrás, por cierto, aquí en el Tripandi. Y bueno, para cuando no ha oído la llamada y para cuando ha visto el mensaje, pues el tipo ya se había comido un bocata por ahí por el pueblo. Y la verdad, igual ha tenido suerte, porque este conejo, que lo saqué el otro día del congelador, y con el otro medio conejo hice un arroz, ya cuando le he metido a la olla a asar, digo, este conejo huele un poquito así como los que salen de la discoteca a las 6 de la mañana. Pero ya sabéis, siendo conejo siempre metemos el morro. Pam, 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 pam. Mirad, qué formas más guapas, qué base más guapa. Es una gran satisfacción. ¡Hola! ¡Qué agujero ha salido aquí! A ver. Ah, claro, agujero propio existente. Dios. Estoy pensando que igual que me obliga a hacer panes de kilo para una sola persona. Podría hacerlos de medio kilo perfectamente usando un cuarto de kilo de harina en lugar de medio, ¿no? ¡Ping! Bueno, os voy a mostrar hoy con qué absoluta sencillez y mínimo esfuerzo se preparan unas costillas a baja temperatura en la olla GM. O sea, el trabajo es casi nulo. Un poquito de aceite aquí, un poquito de aceite en la costilla, costilla para adentro. Necesitas muy pocos resultados. Costilla para adentro. Los pongo así un poco que estén lo más separadas posibles. Y ya está. Este es el siguiente ingrediente. Ya llevamos los dos ingredientes, que son la costilla y el aceite. Y ahora solo nos falta la sal. En este caso le voy a poner sal gorda, pues porque me ha parecido bien, pero bueno, podéis hacer lo que queráis. Con esto es suficiente. Vale, hay una cosa. El sabor no vais a poder sentir el exquisito sabor con el que salen las comidas a baja temperatura. Pero lo que sí vais a poder ver cuando salga esto de la olla es lo increíblemente tierno que esto se queda. O sea, vais a ver cómo se abren en hebras con un simple tenedor la carne. O sea, costilla de cerdo es más bien durita, ¿eh? Pues es increíble. Cuanto más barata y más dura es la carne, mejor sale la crockpoint. Ya no me acuerdo si le he puesto por encima o no. Bueno, hoy es que está un amiguete que está obsesionado con le gusta todo natural y no quiere añadir absolutamente nada más que sal y aceite como mucho. Entonces hoy las voy a hacer así, que verdaderamente ya salen buenas, ¿eh? Pero esto lo podéis untar con mostaza, a ser posible de Dijon, poner un poquito de salsa de soja y provenzales y bueno, y con eso sobra también, ¿eh? Fuego lento, ya está. Lo pone a 90 grados. 4 horas. Dices, joder, es mucho tiempo. El proceso de cocción comienza. Alexa, temporizador costilla 4 horas. Pues con esto es suficiente. Luego cuando abra esto, os esperáis un poco. No esperéis las 4 horas, voy a cortar el vídeo. Pero cuando abra esto y haga así con el tenedor y se caiga la carne del hueso, es que vais a flipar. Y el sabor es absolutamente maravilloso.
Bueno, esto realmente consume una miseria, ¿eh? Porque aunque esté 4 horas funcionando, no está 4 horas consumiendo, porque esto en cuanto alcanza los 90 grados, corta y deja de calentar. Se mantiene caliente con los 90 grados, cuando baja a la temperatura que sea, la histéresis, que se llama, es el balance, la distancia entre la conexión y la desconexión, esa histéresis. Bueno, pues esto se mantiene caliente, cuando baja a una cierta temperatura vuelve a arrancar, alcanza los 90 grados y se para. O sea, realmente el consumo es una miseria. Bueno, y el que gasta poco no es que lo diga yo, es que aquí está el... ¡Epa! Aquí está la conexión al inversor de potencia. Bueno, agua, arriba de la tapa, que todo lo que suelta la costilla, porque es caldito. Y ahora, esta que tengo yo es la opción de Lux, que la más de Lux vale 134 euros, con todos los talabartes. Vaya, y trae una tapa, que es con la tapa que tuesto que doro el pan, que sirve también como air fryer. Aquí tiene el panel táctil, y esto se mete así, que se encaja en la olla, y muy bien, no da ningún problema. Pues hacer unas patatas fritas, o ahora lo que voy a hacer es intentar dorar un poco estas costillas. Les voy a poner un poquito de manteca por encima y le voy a meter con este chisme. Esto gasta 1300 vatios. Creo que acabo de saltar un relé aquí dentro. Entonces esto significa que voy a poner a calentar. Y ahora vais a ver... Hostia, pues no. Pues gasta 1100 cuando está arrancado. No, no gasta 50. No, no, mira, mira. Bueno, lo que pasa es que está muy poco rato funcionando. O sea, porque le hemos quitado la tapa, pues ha perdido la temperatura, ¿no? Pero esto con la tapa puesta está poco rato, vamos. Prácticamente en tiempo real ya se ha parado. O sea, está nada, no está el 10% de... Ha sido poner la tapa y pararse. Bueno, pues esto ya está. Prácticamente le quedan 5 minutos, en 4 horas da lo mismo. Pulsamos ahí, ya veis, cancelar. Todo... Mira, ha hecho un poquito de presión. Ahora, retiramos tapa. Buah, qué bien huele esto, chaval. Ponemos no ponemos el gratinador. Bueno, sí, ponemos el gratinador. Encaja, ya está. No lo voy a poner todavía, porque lo que voy a hacer es de manteca. Lo que voy a hacer es pintarlas con un poquito de manteca. He dejado la parte del hueso hacia arriba, pensando en esto. ¿Veis? Le faltaba poco. Alexa, para. Pues porque esta parte pues tiene algo más de... Bueno, tiene algo de grasa. No es que tenga algo más, tiene algo de grasa, porque la otra cara de la costilla era todo magro. Y pincelamos un poquito, porque ahora se trata de esto de gratinar para cambiar el tono del aspecto. No vamos a conseguir llegar a hacer crujir, pero hay que ponerlo el tiempo mínimo, porque todo lo que la resistencia está actuando, el tiempo que estamos aquí tratando de dorar, estamos haciendo que se pierda la jugosidad y lo súper tierno que queda esto, que lo vais a ver, que prácticamente es imposible sacar las costillas de aquí sin que se rompan. Vale, ponemos esto aquí, encendemos y le decimos, bueno, pues queremos máxima temperatura, 205 grados durante 8 minutos. Play, ahora, ya está. Y a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues algo tostado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Maravilla, maravillosa. Y vamos a sacar aquí esto. Bien. Ya os digo que normalmente se rompen de lo tiernas que están. Es que se le cae el puto hueso. Vale. Hay que sacarlas por trozos. O no, ok, a ver, lo conseguiremos sin liar la parda. ¡Ay! Tenemos una costillita. ¿Veis? Que se le cae el hueso solo. Es la pasada. Y el sabor es que cómo cambia, ¿eh? O sea, parece que os estoy vendiendo la moto, pero de verdad que esto está cojonudo. O sea, esto es la puta pasada máxima. A ver, coño, que no lo puedo hacer peor. Que ayer me bebí como 40 cervezas. Vale, otro hueso que se ha escapado. ¿No veis cómo sale? Pero, mirad, de ahí la hostia. Pero vamos, que estos huesos los chupas y tienen un sabor también estupendo. ¿A que no habíais visto
costilla que se monta y se desmonta. La tosta ahora no se desarma porque le ha tostado la grasita de arriba. Todo el caldito que es, o sea, ya ha soltado esto, que es agua de la costilla. Esto, si os acordáis, le hemos puesto menos que nada de aceite. No he puesto ni ajo ni hostias, nada, menos que nada de aceite. Y eso, todo eso es el caldito de la costilla. Lo volcamos y bueno, pues nada. Mira. ¿Veis? Cómo sale solo. Y si no lo hubiéramos tostado nada, más jugoso todavía, ¿eh? O sea, más fácil que se deshace. En fin, es una pena que no podáis comprobar el sabor a través de YouTube. Pero si confiáis en mi palabra, que ya sabéis que soy un tío bandera, un puto caballero, pues no tenéis más que ir aquí a la descripción del vídeo, pinchar ahí en el enlace y elegir la olla que queréis, os compráis una y ya me contaréis si estáis contentos y consideréis que os he dicho la verdad. Bueno, pues esto ya ha terminado los 40 minutos, quitamos la tapa, abrimos, la sacamos y mirad lo que nos encontramos aquí ahora de puta madre. Bueno, ponemos un poquito de harina aquí encima del encimero, un poquito más. A ver si no se me cae como antes, un poquito así como espolvoreada. Vale, con eso. Y ahora hay que desairear un poquito esto. Tiramos aquí la bola. ¿Veis? Qué guapa que ha salido la masa. Ahí, ras. Recogemos lo que ha quedado en el cantito. Aquí. Y ahora simplemente esto, pues es como antes. Hacer así. Ahí. Amasáis un poco. Ras, ras, ras. Ras. Ahí. No hace falta estar dándole mucho ahora, ¿eh? Formáis la bola. ¿Veis? Ya está la bola bien formadita. Estas cosas las hacemos así. Con la mano, ya veis, no tiene ningún misterio. La bolita formada. Pero para que quede bonito, pues estas rayas que os han quedado aquí, pues las ponéis en la parte de abajo. La ponéis en el centro. Bueno, ya está. Ahora, cogemos un pincelito, un poquito de aceite. Esta aceitera vale de puta madre, es muy barata y tiene siliconas intercambiables. Os voy a poner un enlace también. Ponemos un poquito de aceite por encima y pincelamos. Pincelamos el pan. Triqui, 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 tri. Y ahora, en esta operación lo que me ha faltado es el trago de cerveza. Ahora nos cogemos un cuchillito bien afilado, como este, por ejemplo, de 3 claveles, que es forjado. No hace falta tanto, ¿no? Pero bueno, cortamos así. Podéis hacer el dibujo que queráis. Fijaros qué maravilla, qué bien se corta, cómo queda el corte, que no se pega nada. Ahí. Tiki, 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 tiki. Lo dejamos aquí un poquito abierto y esto nos va a hacer una apertura ahí del carajo. Bueno, ponemos la tapa. Giramos, volvemos a cerrar y ponemos 40 minutos en horno, que es el siguiente a fermentar. Horno, vale. Le ponemos 45 minutos. Lo ajustamos a 45 minutos, ponemos en marcha. Y ahora por defecto lo tenéis a 180 grados, pero le vais a dar aquí que es temperatura y lo vais a bajar de 180 a 160 grados. Bueno, chavalería, ya ha terminado esto, ya ha terminado el tiempo. Abrimos la tapa de la olla a presión. Bueno, chavales, lo que hay aquí. Nos cogemos, bueno, no hace falta nada, pero os lo voy a enseñar cómo ha quedado. Fijaros cómo ha subido el pan, cómo se ha abierto. Joder, cómo quema. Bueno, lo vuelvo a meter dentro, no hacía falta ni sacarlo. Entonces ahora, si habéis comprado el modelo de 60 euros, pues esto lo metéis en el horno con grill o en el microondas con grill y lo tostáis por arriba. Pero por 134 euros os viene el equipo con esta cosa que es un air fryer. Y con esto podéis freír patatas y hacer un montón de historias, dorar. O sea, entonces esto lo encajáis aquí, así. Baja. Lo bajáis.
y ya está. Y ahora le dais aquí play, subís la temperatura a 205 grados y 16 minutos. Le dais al enter y esto ya empieza a dorar el pan. Y como hemos terminado una nueva etapa en el proceso, nos echamos un lingotazo de cerveza. Así funciona. Dentro de 16 minutos vemos cómo ha quedado esta puta maravilla de pan. Bueno, ya ha terminado el proceso. ¿Qué hay que hacer? Abrir cerveza, lingotazo. Y ahora viene la sorpresa, a ver qué nos encontramos. Abrimos la tapa. Buah, chavales. Buah, chavales. Mirad. Voy a sacarlo de aquí a ver si no me abrazo. Lo hago todo por vosotros, para que lo veáis. ¡Qué puta maravilla! Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Me cago en la puta. Escuchad cómo suena esto, Me cago en la puta. ¡Yeah! Badabadú. ¿Qué os parece por menos de 40 céntimos este panaco? Mirad qué maravilla, Escuchad. Esta es la maravilla máxima total. Y ahora sí que hemos terminado. Solo nos queda echar el penúltimo lingotazo cervecero. Resacas tu canal. Suscríbete para más contenido. Sensacional.